con altura y argumentos, consejeros de la juventud, respondieron al intento de disciplinarlos por parte de concejales de la coalición gobiernista del distrito de Medellín, durante la sesión conjunta de estas corporaciones públicas, realizada el 5 de octubre de 2024, en el recinto del Consejo del Distrito de Medellín. Hola, ¿cómo están? Me llamo Juan Pablo Osorio, soy una persona en silla de ruedas, por si aquí presente hay una persona con baja visión. Antes que nada, quiero que no me infantilicen ni me vean de una manera adultocentrista por tener una discapacidad o ser un joven. Hoy todos hablan de una educación muy homogénea, donde se cree que todos tenemos las mismas capacidades. Pero desde mi propia experiencia les digo que eso no es así. Tenemos que quitarnos el idealismo de pensar de que todos tenemos las mismas oportunidades. Para mi ponencia tendré que usar cifras desactualizadas, ya que no hay un censo de caracterización de las personas con discapacidad actualizado que muestre las necesidades de mi población. Sé que existe la RLSPD, pero ese solo muestra cuántos somos y nuestra funcionalidad. No muestra si somos afro, no muestra otro tipo de información. Por lo cual hago un llamado a crear un sistema unificado de información que nos permita dar datos reales sobre dónde estamos, cuántos somos, nuestro nivel educativo, etc. Para identificar también si los presupuestos asignados son reales y de acuerdo a las realidades y necesidades de las personas con discapacidad. En Colombia hay aproximadamente, mis diapositivas donde están, en Colombia hay aproximadamente 1.3 millones de personas que tienen alguna discapacidad, según el registro administrativo del Ministerio de Salud y Protección Social, en agosto del 2021. Juan Pablo, un segundo, sostengan el tiempo para que no se le gaste al consejero. Ya tenemos esa es, listo, entonces puedes continuar adelante y le asignamos 2 minutos adicionales por no haber tenido la presentación adelante. La siguiente, por favor. En Colombia hay aproximadamente 1.3 millones de personas que presentan alguna discapacidad, según los registros administrativos del Ministerio de Salud y Protección Social hasta agosto del 2021. Además, el DANE reporta que el 7,2% de la población tiene alguna diversidad funcional, lo que equivale a cerca de 3,5 millones de personas. Pero en Medellín hay aproximadamente 64.283 personas con discapacidad, según los datos del Ministerio de Salud. Más allá de cifras, son un Andrés, son una Mariana, son un Luis. Son personas con derechos, con sueños. Además les informo que muchas personas no se reconocen como personas con discapacidad o no se dan cuenta de un diagnóstico a temprana edad. O sea que las cifras deben ser más altas. Pero ¿cómo es la educación de estas personas? Según el estudio de la Universidad Javeriana y la Fundación Saldarriaga Concha, la población con discapacidad en Colombia tiende a registrar menor escolaridad que las personas sin discapacidad. Lo anterior se evidencia en cuanto al máximo nivel educativo reportado en la ECV en 2020, el cual se identifica que el 55% de las personas que tienen alguna discapacidad ha llegado hasta básica primaria. Asimismo, solo 17 de cada 100 personas con discapacidad alcanza la educación superior, mientras que 24 de cada 100 personas sin discapacidad alcanza dichos niveles. Según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, dice que la matrícula estudiantil con discapacidad en educación superior es inferior a 0,6%. Hay un montón de becas, hay un montón de formas, pero esto no está llegando a mi población. Aquí nos muestran los niveles educativos de las personas con discapacidad y sin discapacidad en Colombia, porque no encontré Medellín, ¿cierto? Y les quiero mostrar de que aunque digan que hay menos personas con discapacidad que sin discapacidad, eso es evidente, ustedes son más personas, claramente, pero porcentualmente mi población tiene muchas falencias en la educación. Como se puede ver en la gráfica, hay un porcentaje más alto de personas con discapacidad que llegan hasta básica primaria, como lo dijimos ahorita. Pero peor aún, hay una diferencia porcentual del 13% sin ningún estudio en la población con discapacidad, lo cual hace que en Colombia el 82,3% de las personas con discapacidad sepan leer y escribir. ¿Qué está pasando con los otros? ¿Saben las millonadas de personas que estamos hablando? La cantidad de personas de las que estamos hablando son esas Marianas y esos Santiagos de los que dije. Pero les propongo avanzar en la caracterización y el reporte de las personas con discapacidad en el Sistema de Información Nacional, contar con docentes cualificados y recursos educativos que permitan el aprendizaje
y la participación de las personas con discapacidad. Educar en ética y valores sobre esta población, sin importar que haya o no una persona con discapacidad en el curso. Por eso es que ustedes salen a la calle y dicen: ay, miren, el especial, porque ustedes no aprenden nada de nosotros. Dar educación sexual hecha para todos, sin importar sus capacidades. Las personas con discapacidad no tenemos sexo igual que ustedes. Aplicar la oferta educativa, tanto los programas formales como desde las áreas de extensión o educación continua, como programas pertinentes para las personas con discapacidad. Ustedes pueden creer que en la Universidad de Antioquia solamente hay menos de 30 carreras para las personas sordas. Menos de 30 carreras. Implementar políticas educativas para aplicar el acceso y la permanencia y la graduación de las personas con discapacidad. Impulsar iniciativas institucionales, territoriales y locales para reducir brechas al acceso, permanencia y, muy importante, graduación de los diferentes niveles educativos. Promover propuestas pedagógicas flexibles para la alfabetización de las personas con discapacidad, apoyadas en el uso de ayudas técnicas y tecnológicas. Generar propuestas en articulación entre el sector educativo, salud, cultural y, muy importante, arquitectónico, para generar permanencia. Pero para llegar a esto se debe garantizar otros derechos, como la libre locomoción, como la calidad de vida, transporte público accesible, el trabajo para nuestros asistentes y cuidadores. Porque ¿cómo esperan que estudiemos si estamos pensando en qué nos vamos a llevar mañana a la boca? ¿Cómo esperan que estudiemos si en mi vereda no hay un bus accesible para llegar a mi colegio, o si mi salón es un segundo piso? Ahorita mostraban imágenes sobre los colegios. Estén bien o no la infraestructura, habían escaleras en todas esas imágenes, en todas. Después de eso, nos toca sentirnos excluidos en la clase, porque mi sexualidad es diferente. Sentirnos excluidos en la actividad de educación física, como si nosotros no pudiéramos hacer ejercicio. Sentirnos excluidos cuando no hay intérprete en lengua de señas o no hay libros en braille. ¿Cómo esperan que trabajemos si no nos dieron las herramientas para hacerlo? Les recuerdo que no es un favor, es un derecho. La Constitución Política de Colombia de 1999, el artículo 13, establece la igualdad de todas las personas ante la ley y exige que se garantice una educación sin discriminación. El artículo 67 reconoce la educación como derechos fundamentales de acceso a la universidad como todas las personas. Y más específicamente, la ley 1346 del 2009, esta ley ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que establece el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles para las personas con discapacidad, sin exclusión de motivo de capacidad. Y hay un montón de leyes que ayudan a esto. La ley 1618, la sentencia T057 de 2011, y me puedo quedar aquí diciendo otro montón de leyes. Les digo esto porque necesitamos una educación que entienda la diferencia y no la rehabilite. No necesitamos rehabilitación, necesitamos que entiendan nuestras capacidades. Me da miedo que no haya ningún concejal con discapacidad, pero ustedes, concejales, fueron elegidos para crear acciones afirmativas para que no se vulnere ningún derecho. Ustedes, concejales, son concejales de todos, todas y todes, o solo del sector privilegiado. ¿No se han preguntado por qué hay tan pocas personas con discapacidad en este recinto? ¿Dónde está el intérprete acá? No hay un intérprete en lengua de señas acá. ¿Dónde está la vía podotáctil? ¿Dónde? Eso no está. Y les recuerdo que la inclusión no es una opción, es un derecho. Muchas gracias por escucharme. Gracias a la Consejería Todes por darme ese espacio. Y ya, muchísimas gracias.